necesidad para tu evento: música, sonido, iluminación, infraestructura. Con profesionalidad, con experiencia y con satisfacción plena. Nos gusta pasarlo bien. Si tienes algo que celebrar, invítanos. Muy buenas tardes, Zaragoza. Son las 4 en punto. El sol calienta la piedra de la basílica, pero nosotros vamos a tirar de la manta para ver qué se esconde bajo las adoquines de nuestra ciudad. Bienvenidos a Zaragoza en Canal. Este no es el típico programa de historia donde te vamos a soltar fechas para que te duermas la siesta. No, Aquí venimos a abrir la historia en Canal. Vamos a explorar desde los rincones más oscuros del casco viejo hasta los grandes hitos internacionales que cambiaron el mundo. Somos locales, nos gusta nuestra tierra, pero nuestra curiosidad no tiene fronteras. Vamos a viajar de la Zaragoza romana a la Revolución Francesa o a los crímenes de la América profunda. Si te mola el true crime, la historia sin filtros y quieres saber por qué todo lo que pasa en el mundo tiene eco aquí mismo, quédate, porque hoy abrimos nuestro primer capítulo. Uy. Y José Lorenzo Ibáñez, de Targuilla y hablamos un poco, ¿vale? Les habla Lorenzo Ibáñez a la voz y a nivel técnico está aquí Guillermo Castro. ¿Qué tal estás, Guillermo? Pues muy bien, la verdad, con ganas de empezar este nuevo proyecto que tenemos entre manos. Bueno, inauguramos aquí la temporada, este primer capítulo, que todavía no hemos hablado de qué va la cosa, pero que tiene mucha chicha, ¿no? Sí, la verdad que sí. Hemos estado pensando ahí unas cosillas que creo que pueden gustar y que creo que lo hemos conseguido. Vamos a seguir montándolo muy bien para que se os haga ameno. Queremos empezar un poquito fuerte y bueno, lo que vamos a hacer es hacer una especie de historia paralela entre lo que sería la Zaragoza de asesinatos y de crímenes en comparación con ese Londres de Jack el Destripador. De hecho, tenemos un invitado que luego hablaremos de él. Sí, o sea, lo que vamos a hacer básicamente es... no sé si alguno nos escucha, está diciendo ¿cómo que asesinatos en Zaragoza? Pues sí, aquí hubo un par de asesinatos y hubo un par de tragedias que las vamos a comentar, vamos a estar hablando de ellas, de cuándo pasaron y igual un poco el porqué también, y las vamos a relacionar junto al invitado que viene esta tarde con Jack el Destripador, como ha dicho Lorenzo. Correcto, además iremos siguiendo un itinerario de lugares en Zaragoza donde han ocurrido hechos bastante interesantes, sí. Y hablaremos de historia y también hablaremos de ese paralelismo con esos asesinatos que en su día causaron un gran impacto, un tal Jack el Destripador, pero la pregunta es, ¿Jack el Destripador tenía un DNI aragonés? Pues lo sabremos en un par de minutos. A esta canción le quedan 2 minutos y que la puedo saltar. Vale, hacer la introducción 2 minutillos y... voy a hacer una cosa, voy a bajar la música. Bueno, y tenemos por aquí, si habéis podido apreciar, a Héroes del Silencio con Entre dos tierras, hemos visto. Bueno, unos Héroes del Silencio que tienen también ese ambiente gótico, ¿no? Ese ambiente un poquito siniestro y que, bueno, son los máximos representantes de Zaragoza
Y yo creo que también en sus letras hablan mucho de esta ciudad, ¿no? Sí. De hecho, me acuerdo una de las portadas de Héroes del Silencio, El espíritu del vino, que era la calle Alfonso con una gota de vino, ni más ni menos. Sí, así que vamos a dejarla y enseguida volvemos con el invitado de hoy. Bueno, pues para este primer viaje hemos decidido cruzar el mapa y conectar nuestra ciudad con uno de los mayores mitos de la historia universal. Guille, Jack el Destripador, ¿qué te parece? Todos conocemos el Londres de 1888, la niebla del Támesis y el terror de Whitechapel, pero ¿y si os dijera que no hace falta irse a Baker Street para sentir ese frío en la nuca? Hoy vamos a trazar un puente de sangre entre Londres y el barrio de San Pablo, ni más ni menos. Vamos a demostrar que el mal no entiende de mapas y que Zaragoza tiene su propio ADN de crónica negra. Y para diseccionar esta locura tenemos hoy en el estudio a Javi Sauquillo, director de escena, dramaturgo y director artístico de Yapadú Productions. Él ha convertido el horror victoriano en arte sobre las tablas de un teatro y hoy viene a ayudarnos a entender por qué esta historia nos sigue fascinando 140 años después. Javi Sauquillo, bienvenido a Zaragoza en Canal. Estamos preparados para abrir la historia de hoy. ¿Qué tal, Javi? Hola, buenas tardes. Pues aquí estamos muy contentos de acompañaros en esta aventura. Bueno, vas a ser el que inaugura estos primeros episodios sobre este canal de historia, que por cierto, si quieres también puedes contribuir al nombre, porque todavía no tenemos un nombre fijo de este episodio, o mejor dicho, de este canal de historia. Y te hemos invitado porque vamos a hacer un paralelismo entre esa Zaragoza del río Ebro con Londres y su Támesis, y esas historias de terror y de asesinatos que tú creo que nos vas a ayudar a entender un poquito más y a ver esos paralelismos. Bueno, ¿qué nos puedes contar un poquito de Jack el Destripador y sobre todo también de tu proyecto, ¿no? Que estáis haciendo una obra de teatro sobre este personaje tan importante? Sí, pues es un texto de Ignacio García May, que además recientemente, el lunes pasado, ganó el premio Thalía por otro de sus textos que se llama Esencia, y además es uno de los dramaturgos para mí más interesantes del panorama español, porque es uno de los más valientes y sobre todo es un gran fanático de la conspiración y tiene muchos de sus textos vinculados con la conspiración y con el poder y las malas praxis del poder, así también como con periodistas de guerra. Bueno, es un dramaturgo verdaderamente interesante, fue mi profesor en la Resal, que yo estudié allí, y a partir de ese texto que me llega,
pues decidimos poner en pie esta aventura de Jack el Destripador que todo el mundo conoce, pero que realmente nadie conoce, ¿no? Porque se ha quedado como ese nombre en nuestra cabeza, pero incluso cuando yo empecé a documentarme había muchas cosas que desconocía de este asesino. Vale. Nosotros, por ejemplo, como estamos haciendo una especie de ruta virtual, que luego, por cierto, esta ruta también la podremos hacer de forma física, nos ambientamos mucho, por ejemplo, en una imagen que podría ser también podría tener un paralelismo con Londres, que es aquí en Zaragoza, es el puente de piedra y esa niebla en invierno que tenemos aquí en Zaragoza. Tú en tu obra, digamos, ¿cómo ambientas un poquito la historia de Jack el Destripador y cómo intentas un poco crear ese ambiente, ¿no? Podríamos hablar de ese paralelismo, un poco esa niebla de Londres. ¿Cómo intentas hacer ese tipo de ambiente, ¿no? en una obra de teatro? Pues también tenemos niebla, usamos máquinas de humo bajo para tener esa niebla, pero de alguna forma, cuando planteé la puesta en escena, y hablando tanto con Luis Crespo como con David Kelly, que Luis Crespo es el escenógrafo y Kelly es el músico y uno de los actores, pues yo les planteaba que esto era un thriller psicológico, entonces que lo interesante, al ser una obra que también tiene muchos espacios, era muy difícil en un espectáculo que no tiene un presupuesto altísimo como Los Miserables, no puedes recrear de forma realista múltiples espacios. Entonces, al plantear esta cosa del thriller psicológico, digamos que de alguna forma todo sucede en la mente del asesino y la escenografía, el espacio escénico, nos remite a una sala de autopsias, ya que el protagonista es médico. Entonces, a partir de esa sala de autopsias y de esos materiales, ¿no? Pues los fríos, los azulejos blancos del suelo, las mesas de tener los cadáveres para poder realizar las autopsias. Entonces teníamos como toda esa parte de fríos, el instrumental quirúrgico, las probetas, todo esto. Y por otro lado, con el músico que además toca en directo, yo le dije, mira Kelly, quiero que te plantees qué hubiera pasado si el blues, en vez de nacer en los campos de algodón, hubiera nacido en la Londres industrial. Entonces a partir de ahí él realiza toda una investigación y se inventa un blues industrial para ambientar toda esta historia. Muy bien. O sea que hicisteis una especie de experimento a nivel también musical dentro de lo que es la obra. Sí, es que yo creo que el teatro a veces tiene muy poco riesgo en ese sentido y yo creo que hay que atreverse a experimentar, también si cuentas con buenos equipos. Y también David me planteó una cosa, dice, he visto que existe un aparato que se llama la máquina del terror, que se usa en las pelis de terror para crear todas esas atmósferas, ¿no? Que nos generan miedo, nos generan inquietud. Entonces descubrimos un luthier en Italia que la fabricaba a pequeña escala y entonces la compramos y David la usa también durante todo el espectáculo y el público puede ver cómo se manipula en directo esa máquina del terror. Qué guay. ¿Tú crees que, bueno, nuestra ciudad, por ejemplo Zaragoza, no sé, ¿conoces Zaragoza? ¿Has estado en Zaragoza? ¿La conoces un poquito? Estuve hace muchos años un par de días. Ajá, un par de días. ¿Tú crees que, por ejemplo, porque tú eres de Valencia, ¿no? Sí, yo soy de Valencia. ¿Tú crees, bueno, allí el río os lo desviaron un poquito, ¿no? El Turia, ¿no? Digamos que no pasa directamente. Bueno, ¿crees que nuestra ciudad, por ejemplo, habría sido un escondite perfecto para un asesino como Jack el Destripador? Que esto podía haber... Sin duda, todas las ciudades del río, ¿no? Tienen mucha actividad, sobre todo las que tienen esa posibilidad de un río navegable, ¿no? De llegada de extraños. Y al final, cuando tú eres extraño en un sitio, es más fácil que pases inadvertido y que puedas cometer cualquier atrocidad. Quizá la repercusión, evidentemente, que tuvo Jack el Destripador es que, bueno, esto ocurrió en Londres, ¿no? Y evidentemente en esa ciudad donde empezaba un poquito la prensa, ¿no? A tener muchísima influencia, ¿no? Y mucho peso, la verdad. ¿Tú qué opinas? Claro, aquí sí. Lo más curioso de Jack es que lo lógico es que la primera supuesta carta esta, que es Dear Boss, ¿no? De querido jefe, tal cual, que la hubiera mandado un periódico. Pero no la manda un periódico, la manda una agencia de noticias que ahora más o menos en el presente las tenemos bastante localizadas, ¿no? Pues la agencia EFE, Reuters, pero que era algo relativamente nuevo en ese momento. Entonces lo lógico hubiera sido que hubiera mandado la carta a un periódico y no a una agencia de noticias.
y eso plantea muchas dudas de por qué hizo eso, ¿no? O sea, de ya la propia voluntad en esa carta de llegar a cuantos más medios de comunicación fuera posible, ya que la agencia de noticias distribuye la noticia entre todos los medios de comunicación que están suscritos a la agencia. Con lo cual implica esa voluntad de llegar a tener un alcance máximo. Hola. 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 Os he perdido. Hola. Pues espera un momento que... Tiene convencida a toda la población, mensajera de la paz a la que llaman religión, pero ella quiere guerra, celebra cada muerte, matan en su nombre y tiene nombres diferentes. Hola, ¿nos escucha ahora? Sí, ahora sí. Vale, ya está. Que ha habido un pequeño fallo con uno de los aparatos. Vale. ¿Dónde nos habíamos quedado? Bueno, nos habíamos quedado en que ya que era... tenía conocimientos de medicina, era muy metódico y casi quirúrgico. Por lo tanto, también podemos hablar que también aquí en Zaragoza hemos tenido también una serie de casos de asesinatos, también aquí en esta ciudad de Zaragoza, y tenemos uno que la verdad es que, bueno, yo no lo conocía, que es un tal El Arropiero. Arropiero. La verdad que no tengo mucha idea, o sea, sí que alguna vez he escuchado alguna cosilla, pero asesinato como tal aquí en Zaragoza no he escuchado mucho. Quizá nuestro invitado igual conoce más a un tal Pedro Arbués. Sí, hombre, don Pedro Arbués, inquisidor, asesinado en la Catedral de Zaragoza. Correcto, Pedro Arbués. El primer inquisidor asesinado de la Inquisición española. Correcto, además me viene bien esto porque ahora nos vamos a trasladar del Puente de Piedra, que está muy cerquita, nos vamos a ir a la Catedral del Salvador y nos vamos a ir a una zona que es el Arco del Deán. Toda esta zona, que es una zona de callejones, y sobre todo la catedral es donde se produjo este asesinato. Este asesinato que se produce en una época en la que, bueno, evidentemente teníamos aquí un inquisidor, un tal Pedro Arbués, y él fue asesinado en la misma catedral, de madrugada. No sé si, bueno, me imagino que esto te suena un poquito, Javi, y no sé si esto también podría tener cierto paralelismo. A este le acuchillaron, pero no fue tan quirúrgico el asesinato, porque él murió desangrado 2 días después, o sea que muy bien no lo debieron hacer. Aún tardó un tiempo en caer. Bueno, sí, en este caso enlaza con Jack el Destripador en una forma paralela, no en sí por la muerte acuchillada, sino por la conspiración. Sí. Porque hay una teoría que aparece en La Función que defiende que los asesinatos de Jack el Destripador están vinculados a la propia corona, en el sentido de que la corona quiere tapar unos falsos atentados contra la reina, y entonces se inventa la figura de Jack el Destripador para que la gente esté centrada en ese asesino múltiple y no en las manipulaciones contra los irlandeses. Ajá. Y contra los partidos independentistas irlandeses. Y en este caso, en el asesinato de Pedro Arbués, hay una conspiración porque se llega hasta el canciller de la Corona de Aragón, como se le señala como responsable de asesinato y de que eran judíos conversos y tal, pero lo que hay que ver es quién sale beneficiado del asesinato del inquisidor, que es el rey Fernando el Católico, y que lo que consigue con el asesinato de Pedro Arbués es instaurar la Inquisición española, que las Cortes de Aragón no querían, al considerarla una institución de carácter castellano y que por tanto estaría vulnerando sus derechos y libertades. Entonces es un caso muy interesante por esa parte de la conspiración, y que yo creo que el rey
está implicado en el asesinato porque claramente es el gran beneficiado del asunto. Totalmente. Aparte, bueno, los judíos luego serían expulsados y, bueno, era un motivo más, ¿no? Para, pues un poco por acabar con toda esa sociedad, ¿no? De judía que había en la ciudad de Zaragoza y que bueno, muchos de ellos tuvieron que convertirse. Hubo muchísimos conversos también en la ciudad de Zaragoza, algunos bastante importantes, ¿no? Que se les obligó a convertirse. Entonces fue una época también bastante oscura y que siempre se le echa un poco la culpa a los judíos, ¿no? En este caso. Siempre parece que hay una conspiración detrás de ellos, que por qué fueron expulsados, si estaban detrás de la muerte de este inquisidor, si era una amenaza. Bueno, el hecho es que hay algo muy curioso y es que don Pedro Arbués se convirtió en San Pedro Arbués y hoy tiene una capilla dentro de la... O sea, fue martirizado y hoy en día es un santo. De hecho, tiene una capilla dentro de la catedral. Vamos, o sea, que este asesinato fue un poco para intentar ganar beneficios el rey, ¿no? Bueno, un poquillo así. Claro. Sí, dime. Claro, es que hay algo ahí de que, claro, es muy triste que la única institución que comparten los reinos unificados por vía matrimonial es la Inquisición española. Entonces, claro, esto a los catalano-aragoneses pues les sienta como un tiro en el pie. Y de hecho solo hay 2 inquisidores, que era Pedro Arbués y otro que no me acuerdo ahora el nombre, pero el rey, toda la corona de Aragón solo tiene 2 inquisidores en este momento. Sí, sí. Y claro, este asesinato seguramente los ejecutores del asesinato directos fueron judíos conversos que eran criados de estos nobles. Totalmente. Porque estos nobles a su vez eran judíos conversos y tenían... O sea, hay que tener en cuenta que la nobleza, el término criado no es lo que nosotros imaginamos del siglo XIX, sino que los criados son nobles, pero de menor rango. Entonces, seguramente fueron otros nobles que más de menor rango los que mataron al canciller, pero seguramente el canciller mató por orden del rey. Claro, estamos hablando... Entonces, Sí. Claro, estamos hablando del siglo XV, siglo XVI, y has hablado muy bien de esa época un poquito victoriana, ¿no? En la época de Jack el Destripador, y un poquito de esa, sobre todo la era victoriana, ¿no? Donde desarrolla un poco la acción de Jack el Destripador, era un poco de apariencia, ¿no? Y de moral. Y bueno, volviendo un poquito a lo que es esa Zaragoza también, que siempre ha sido una ciudad muy tradicional, pero aquí en Zaragoza, por ejemplo, teníamos barrios bastante chungos, como por ejemplo el Gancho, que está lleno de secretos, ¿no? Que bueno, el Gancho, que aquí le llamamos también el barrio de San Pablo, donde pues había lugares bastante complejos, donde bueno, pues ahí se cometían también crímenes y ahí se podía mover muy bien pues figuras como por ejemplo Jack el Destripador, ¿no? Porque Jack el Destripador realmente ¿por dónde se movía? ¿Se movía por todo Londres? ¿Se movía o por barrios un poquito más marginales? Bueno, en teoría todos los asesinatos o los asesinatos canónicos es en Whitechapel, en el barrio de Whitechapel, que ahora es uno de los sitios más pijos de Londres, pero que a finales del siglo XIX es un auténtico nido de ratas y de marineros, de prostitutas, etcétera. Entonces un poco sería comparable a este barrio del Gancho que has sacado muy bien esa comparación, y que al final estamos asistiendo a un mundo que se está descomponiendo, ¿no? Estamos llegando al final del mundo rural, la gente no puede sobrevivir en el campo y ve la oportunidad, que ya ves tú qué oportunidad, llegar a las ciudades para trabajar en una fábrica con la aspiración de un jornal fijo que te obligue, o sea, que te permite salir de esos préstamos que tienes que pagar por una mula, que igual se te muere la mula, entonces ya no puedes pagar, no tienes medios de subsistencia, te embargan, bla, 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 ¿no? Entonces, que la salvación sea ir a trabajar a una fábrica, pues es un poco triste, pero claro, eso hace que la gente esté desarraigada. Y entonces estamos en esas situaciones liminales en las que la criminalidad, pues al tener ese fuerte desarraigo de estas comunidades que llegan del campo, Aumentó. pues sea mucho más fácil. ¿Cuántos crímenes cometió Jack? ¿O cuántos por lo menos se piensa que pudo cometer en esa época? ¿O de cuánto se le incriminó en esa época? Claro, las víctimas canónicas, que parece ser que siguen el mismo modus operandi más o menos, son 5. Pero ahí en esta época, en este otoño del terror que se llamó,
hay otros 17 víctimas más. Que a veces se le han atribuido, a veces no, pero digamos que las canónicas son solo 5. Que bueno, que no está mal, no está mal. No solo son 5. O sea, no está mal, no, joder, son 5 muertes igualmente. Hombre, aquí tenemos un caso, este del arropiero, que estamos hablando de los años 1970, que se considera que pudo haber asesinado a más de 48 personas en toda España. Porque además, cuando hablamos de ese tipo de crímenes, muchas veces eran personas no sin DNI, pero muchas veces gente pues de la calle, prostitutas, gente que igual desaparecía y bueno, y no pasaba nada, ¿no? Gente que no era fácil identificar, vaya. Sí, aquí sí que conocemos los nombres de las víctimas, pero sí que es verdad que casi todas las mujeres, menos la última, Mary Jane Kelly, que es la última víctima canónica, que sí que ejercía la prostitución como oficio. El resto eran mujeres que por una pandemia que era el alcoholismo, habían sido desclasadas o expulsadas de sus propias familias, y entonces malvivían en la calle como podían y seguramente alguna vez se prostituían para conseguir dinero para pagar la habitación en la que malvivían o para pagar cervezas o lo que fuera. Pero claro, son mujeres, además es muy curioso porque las primeras 4 víctimas son mujeres de una edad más avanzada, en torno a los 50 años, mientras que la última víctima rompe ese canon porque es una mujer guapa de 25 años y que incluso estaría vinculada a una prostitución de alto nivel, llegándosela a relacionar con el príncipe Alberto. O sea que ahí había temita, ¿no? O sea, ya temas de las altas esferas. Muchas veces hablamos de... Porque me imagino que esta obra evidentemente es muy atractiva. Vosotros habéis tenido... Bueno, la habéis realizado en varias ciudades y estáis teniendo bastante éxito. Muchas veces cuando se habla de Jack el Destripador es algo que atrae mucho, ¿no? Pero ¿por qué crees que tiene tanto éxito este tipo de historias de fuera? Y aquí, por ejemplo, en España o incluso en Zaragoza, que también tenemos otro tipo de historias, no tienen tanta repercusión o tanto éxito. Bueno, es verdad que yo creo que la sociedad española es muy caínita y se odia a sí mismo a la vez que se ama a sí mismo, ¿no? Es decir, somos capaces de amar toda nuestra gastronomía y somos incapaces de amar nuestra propia historia y nos resulta más cómodo coger la historia o amar la historia del imperio, en este caso estadounidense. Entonces esto es algo que tenemos nosotros de per se. Pero yo creo que lo que llama la atención de Jack o lo que hace que Jack perviva es que es un caso sin resolver. Entonces eso nos inquieta mucho porque nos vemos ante el mal, nos vemos que no hay solución posible y no podemos cerrar el puzzle. Y eso genera mucha ansiedad y fomenta también pues la conspiración, etcétera. O sea, os queda mucho... Sería equiparable al caso Alcácer, por así decirlo. Y de hecho tenemos por aquí, por nuestro canal de Twitch, a un oyente nuestro al cual también le gusta mucho la historia, el cual nos comenta con respecto a lo que hablábamos antes de los ríos y tal, que dice: Zaragoza en cuestión de ríos tiene más posibilidades, tanto en... Joder, que ha saltado otro mensaje, perdón. Tanto en cuanto sin 3 y un canal, los que cruzan la ciudad. O sea que Zaragoza está muy bien conexionada, para eso que hablábamos de que eso que le habías preguntado de... La atmósfera, ¿no? La atmósfera, sí, de asesino, a fin de cuentas, pues es lo que dice. Tenemos 3 ríos, los canales y tal, que a fin de cuentas hace que sea como una ciudad... Bueno, canales, hablar del canal imperial, ¿no? Sí. Imagino. Sí. Que hace ahí que sea más accesible y que como son ríos, pues que pueda llegar más gente o más desconocidos a, pues como estamos hablando de este tema de hacer el mal, en este caso, que está hablando de asesinatos. Y bueno, ¿Hay más preguntas? No, bueno, y luego nos saluda Cocoyo, nos da besitos de colores a todos. Vale, bueno, esto luego... Cocoyo. Luego esto va a quedar grabado y va a ser un... Bueno, evidentemente Sí. luego pueden escucharlo más adelante y también nos pueden preguntar cosillas. De hecho, estábamos hablando de que, como no tenemos todavía el título de este programa, yo tenía aquí unas sugerencias, a ver si nos puedes ayudar, Javi. Y nuestros oyentes también que nos ayuden. Yo tenía aquí sugerencias de lo que sería este programa, que van a ser varios episodios. Tengo aquí 5, a ver cuál os gusta más. Una de ellas es Zaragoza en canal, ¿vale? Sería
otra piedra y barro, esto no sé yo. La cierzopedia, el cierzo por el viento. Crónica de un adoquín. Y la última sería A la sombra del Ebro. ¿Cuál os gusta más? Pues yo me ha gustado la primera que has dicho, o la de Sombra en el Ebro, ¿era? O Onda. A la sombra del Ebro. A la sombra del Ebro. Esas dos me han parecido potentes, la verdad, con el tema así. Han sido dos que he dicho. Ahí, ¿cuál os gusta más? Bueno, igual tenéis una nueva, o igual tenéis alguna nueva. Yo os sugiero, a partir de las que has dicho, Sombras del Ebro. Sombras del Ebro. Sombras del Ebro. No a la sombra del Ebro, sino Sombras del Ebro. Me lo voy a apuntar. Sí, Además tú, como dramaturgo, pero también con base histórica, ¿no? Sí. De historia, ¿no, Javi? Sí, soy licenciado en Historia y bueno, ejercí Historia Contemporánea durante unos años de mi vida en la Universidad de Valencia. Vale. O sea que también tú das fe de aquí de todo lo que estamos hablando. Bueno, me lo voy a apuntar, Sombras del Ebro. O sea, vamos a apuntarnos de momento Sombras del Ebro. Esto sería para lo que sería el programa en sí, ¿no? Sí, porque el programa hoy justo así hemos empezado con un tema bastante así, por así decirlo, tenso, como pueden ser los asesinatos de Zaragoza, etcétera. Pero este canal lo queremos usar sobre todo para historia, para intentar contar la historia, intentar hacerla más amena y no contar, y tampoco hablar de la historia típica, pues lo típico, los reyes católicos en el año tal. No, queremos hablar de cosas pues incluso más actuales, historias que son más, por así decir, ¿cómo se diría? Algo más nicho, algo que no se cuentan de normal o no se conocen de normal. Contarlas aquí pues como curiosidades a nuestros oyentes. Y si nuestros oyentes conocen de alguna y quieren contribuir, pues nos pueden escribir al número de WhatsApp, que ya sabéis cuál es, el 680 88 82 87, o si no, nos lo podéis ir comentando a lo largo de la semana y nosotros pues cogeremos notas e intentaremos llegar a todo. Luego tengo también cuatro títulos para este primer episodio, porque claro, va a haber más episodios. Entonces, a ver, os digo, una sería Jack tiene DNI maño, esa sería una de ellas. Otra sería Whitechapel versus El Gancho. Otra sería Sangre en el Cierzo. Y la última sería Manual para no morir en Zaragoza. Pues la verdad que son... Bueno, ¿qué os parece? ¿Elegís alguna o tenéis alguna sugerencia? Es que lo del DNI maño me ha matado. Me ha enganchado ahí. Lo de Jack tiene DNI maño. Jack tiene DNI maño, me ha enganchado ahí fuerte. Me ha dicho, hostia. ¿A ti, Javi, igual te gusta? Hombre, es verdad que eso es muy gracioso y además como nadie supo la identidad de Jack el Destripador, igual fue un maño. Claro. Nunca se sabe, ¿no? Igual fue un mañico que se fue ahí a Londres a trabajar y dijo, pues ya que no me dan trabajo les voy a tocar las narices. Bueno, pues ya un poquito para ir terminando, cuéntanos un poco, Javi, porque vais a venir aquí a Zaragoza a hacer la representación, a hacer esta obra de Jack. Cuéntanos un poquito cuándo va a ser, fechas y cuándo nuestros oyentes pueden irse y pasarse por el teatro. Pues vamos el 5 de julio al Teatro Las Esquinas. Están todos los oyentes invitadísimos y esperamos verlos por allí. O sea, guardamos la fecha, ¿no? ¿Fecha? ¿Vuelve a repetirla otra vez? Sí, el 5 de julio, 5 de julio. En el Teatro Las Esquinas, que hacen un festival de teatro clásico dentro de la programación del Teatro Las Esquinas. Y una de las obras seleccionadas es Jack el Destripador, con música en directo, con asesinatos, títeres, magia. Sobre todo. No va a dejar indiferente. Además, esto cae un domingo, ¿puede ser? 5 de julio, ¿puede ser un domingo? Sí, correcto, domingo. Y bueno, pues seguiremos estando en contacto contigo porque igual, bueno, podemos hacer alguna colaboración, a ver si podemos, no sé, sortear alguna entrada o, bueno, seguir un poquito promocionando esta obra que me parece que va a tener mucho éxito. E igual te podemos volver a llamar para hablar de historia, ¿no? Por ejemplo. Sí, yo encantado. Sí. Otra cosa es que sepa contestaros, pero bueno, en lo que yo domine, os estoy encantado de estar con vosotros. Pues por nuestra parte ha sido un placer que hayas venido a nuestro primer programa
Y nada, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Una tarde de mayo aquí en Zaragoza. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Vale. Pues Saludo. un placer. Pero hip hop estaba en mí como Dios en Jesucristo. Y muchos mercaderes se acercaron a mi templo para fumarse un pisto. Ahora que somos 5 escrotos autosuficientes, bendigo a los clientes y empiezo a calentar. la entrevista? Pues la verdad que ha estado bastante interesante. No sabía yo que aquí en Zaragoza había habido tantos asesinatos, y más que yo pensaba, pues cuando lo estuvimos hablando y barajando, de que iba a ser más estilo ya que el Destripador, típico asesino que nunca se encontró o que lo hizo simplemente pues por sus propios beneficios, pero aquí no, aquí hablándolo un poco hemos descubierto que no eran por beneficio propio del asesino, sino que era por ayudar a, bueno, pues como de costumbre al rey. Bueno, en Zaragoza evidentemente había muchos asesinatos, incluso algunos de ellos permitidos. Por ejemplo, hay una zona en Zaragoza, que hemos hablado del Gancho, pero una muy cerquita, que es la del Mercado Central. ¿Sí? Ahí se ajusticiaba a muchísima gente, ¿no? Por la guillotina y por el famoso garrote vil. Yo me suena un poco de haberle escuchado alguna vez. Tenemos una plaza, por ejemplo, la Plaza del Justicia, donde está la iglesia de Santa Isabel de Portugal. Bueno, pues esa plaza se llama Plaza del Justicia por un tal Juan de Lanuza, que fue asesinado, pero en este caso por la orden de Felipe II. Estamos hablando del siglo XVI y estamos en una zona en la que se ajusticiaba muchísima gente, ¿no? De hecho, no sé si te acuerdas que hay una calle al lado que se llama la calle Manifestación. Sí, sí. Está justo al lado. ¿Por qué crees que se llama calle Manifestación? ¿Por qué se llamará Manifestación? Pues porque entiendo que cuando mataran al Justicia, cuando lo asesinaran, entiendo que la gente saldría toda. Se manifestaba, ¿no? Sí, saldría por esa calle a quejarse y a pues intentar reivindicar. Precisamente de la gente que se manifestaba, porque no solamente ahí teníamos en la zona del mercado donde se ajusticiaba la gente, donde se producían los juicios, sino también en la misma puerta de Toledo, que era una de las salidas de Zaragoza, había una prisión. Entonces, claro, mucha gente ahí
cuando era, por ejemplo, una persona que estaba presa de forma injusta, pues se manifestaban en esa... Salían ahí a quejarse ya. Salían un poquito a quejarse y de ahí viene la calle manifestación. Y qué mejor sitio para acabar que la zona de San Pablo, en la que hemos dicho que, bueno, son calles muy interesantes y es allí donde también cometió bastantes asesinatos. Bueno, uno de ellos se dice, este señor que se llamaba el Arropiero. El Arropiero era por el nombre que tenía, era porque se dedicaba al tema del mosto. Sí, fabricaba mosto. Y este asesino, que es un psycho-killer, bueno, dicen que el mayor de toda la historia en España. El mayor psycho-killer de toda España. Sí, porque estamos hablando de más de 48 asesinatos. Sí, no, la verdad que... Y parece ser que uno de ellos fue en Zaragoza, utilizaría la zona de la zona del Gancho, la zona de San Pablo, para realizar este tipo de asesinatos. O sea que al final Zaragoza, mira, esos vínculos que hemos dicho con Jack el Destripador, ese paralelismo, podríamos hablar que no solamente la atmósfera, sino que son casos reales que también ocurrieron aquí en la ciudad de Zaragoza, ¿no? En esta crónica negra, ¿no? De la que estamos hablando. Joder, pues 48 asesinatos. Sí que no sabemos, o sea, porque a este hombre se le pilló o se quedó como Jack el Destripador ahí. Pues este hombre sí que se le pilló, pero fue ingresado en un psiquiátrico, es decir, no se le llegó a juzgar como asesino, sino solamente como enfermo mental. Joder, pues vaya enfermo. O sea, porque me gustaría saber que si tenía alguna razón por el asesinato, porque claro, se descubrió que Jack el Destripador supuestamente mataba prostitutas porque su madre era prostituta y lo maltrató tal y les cogió un odio irremediable a las prostitutas. Igual también se sabía o se dice algo así. Bueno, en este caso era porque era una persona con con problemas mentales, en este caso, y utilizaba además unas técnicas que era la asfixia, o sea, asfixiaba a todos les pillaba así de imprevisto por detrás, los ahogaba y entonces no dejaba ningún tipo de huella. Entonces por eso realmente dicen que no le llegaron a pillar, o por lo menos no llegaron a comprobar y a demostrar que esos crímenes que había cometido los había hecho él. O sea que, bueno, tenía un buen método para que no le pillase. No, sí, o sea, pues la verdad que ahora me quedo más tranquilo, para cuando vaya por la zona de San Pablo. Esto no implica que, bueno, podamos pasear por estas ciudades, pero sí que es cierto que tenemos que pensar que, bueno, cuando empieza a caer el cierzo y cuando empieza a caer la noche, sobre todo por Zaragoza, hay zonas que tienen muchísima historia. Sí, y además así ya sabréis un datito más, un datito más sobre vuestra ciudad, que muchas veces siempre lo decimos pues me gustaría saber más de mi ciudad. Pues aquí va a ser una zona donde podáis enteraros. Y así cuando vayáis por ahí podréis decir, pues mira, aquí es lo que me contaron del Mastropiero, ¿era? El Arropiero. Eso, Arropiero. El Arropiero estuvo aquí. Y míralo. Bueno, vamos, ya estamos un poquito terminando ya la fase final del programa. Sí. Y nos gustaría simplemente que pudierais opinar o pudierais comentarnos que, bueno, para empezar, si quisierais votar estos nombres de sugerencias para nuestro título del programa, los voy a recordar otra vez. ¿Te parece, Guille? Sí, totalmente. Zaragoza en Canal 1, Piedra y Barro 2, 3, La Cierzopedia, 4, Crónica de un adoquín, 5, A la sombra del Ebro. Estos serían los títulos de nuestro programa. Si alguien quiere hacer una sugerencia, por ejemplo, Javi, que ha dicho Sombras del Ebro, por ejemplo, que ha dicho que era una sugerencia, que me la he apuntado. Y para este primer programa, este primer episodio, teníamos cuatro nombres, ¿vale? También podéis votar. Jack tiene DNI Maño. La 2 sería Whitechapel versus El Gancho. La 3 sería Sangre en el Cierzo. Y la 4, Manual para no morir en Zaragoza. ¿Te imaginas un manual para no morir en Zaragoza? Claro. Pero es que la verdad que son ahí los que más me han gustado. Y aquí, mira, pues aquí tenemos a José, que encima coincide conmigo, que dice que de nombre de programa, Zaragoza en Canal. Porque la verdad que es que Zaragoza en Canal y tal, ahí me ha gustado mucho también. Tiene ese doble sentido, ¿no? Zaragoza en Canal, en canal, el canal de radio, y también en Canal, bueno, por otras cosas, ¿no? Sí, pues por el canal que tenemos aquí en Zaragoza. Y luego del nombre de programa, que es además luego
En cuanto lo tengamos claro, lo subiré. Teníamos, has dicho la de Jack el Destripador tiene DNI maño. Tiene DNI maño, sí. Joder, que ese también, pues, más allá es también incluso, es bastante también gracioso, porque luego, claro, cuando escuchan el podcast le ves algo de razón, porque son asesinatos parecidos a los que se les atribuye, al que le atribuyen a Jack el Destripador, pero aquí en Zaragoza, y además, pues, sitios bastante, por así decirlo, conocidos de aquí de Zaragoza. Bueno, pues esos serían un poquito los títulos. Y, evidentemente, también, aunque nosotros ya tenemos un poco una programación de los episodios que vamos a realizar, también os preguntamos qué os gustaría que hablásemos o que discutiésemos en este programa. Sí, eso me lo podéis ir comentando por aquí, por el número de WhatsApp. A ver, ¿qué nos dice? Aquí nos dice José, ¿sí? Nos dice, Jack tiene DNI maño, tiene punch. Tiene punch. Tiene punch, dice que le mola. Y es eso, si queréis que hablemos de algún tema, pues como aquí ha dicho mi compañero Lorenzo, me lo podéis escribir pues por este número de teléfono, 680 88 82 87, o si por algún caso quisieseis, por el Instagram de aquí de la radio, de Radio Onda Aragonesa, en su Instagram, que ese es el Instagram, y pues me decís, pues hablar de este tema, y yo vale. Pues luego lo hablaría con Lorenzo y buscaríamos. Además que si podemos, las canciones que habéis ido escuchando no van a ser las que estén todos los días. Dependiendo del día vamos a intentar variándolas. Hacemos una playlist, sí, ¿no? O ir añadiendo canciones. O sea, igual ahora están estas 6 canciones que hemos puesto. E igual la semana que viene, porque esto lo vamos a hacer un programa por semana, por lo tanto el siguiente es el jueves de la semana que viene a la misma hora, de 4 a 5. Y claro, pues igual veis otras 6 canciones, aparte de las que ya habéis visto, que habéis escuchado. No sé si al final habéis podido escuchar bien, porque había problemas un poco con el que hemos hecho la llamada. Con Javi. Pero vamos, que habéis escuchado un poco de KCO, un poco de Violadores del verso, un poco de Amaral. Todo muy DNI zaragozano, ¿no? Sí, muy DNI maño también. Y bueno, yo creo que la que no va a cambiar es la de Entre dos tierras de Héroes del Silencio, que yo creo que esa se puede quedar para abrir los programas. Sí, esa yo creo que la dejaremos como para la apertura de programas, y las demás igual sí que las vamos variando un poco. ¿Y si ahora pones un poquito de KCO para finalizar? Sí, para finalizar un poco de KCO pondremos. Y bueno, a ver. Bueno, pues ya yo creo que nos despedimos ya, ¿no? Sí, yo creo que además ha sido... hemos tenido pues unos oyentes bastante agradables, la verdad. Bueno. Han sido interactivos para ser un primer programa, así que ni tan mal. Bueno, genial. Bueno, pues nada, Guille, nos vemos el próximo jueves. Lo vamos a dejar un poco ahí en el aire sobre lo que vamos a hablar. Yo lo tengo claro, pero bueno, lo vamos a dejar ahí un poquito en interrogante para que la gente nos pregunte y así poder nosotros también adaptarnos un poquito a los gustos del público. Sí. O de los oyentes, mejor dicho. Por aquí tenemos a otro oyente, que es Daniel Alcorcón. A ver qué nos quiere decir. A ver. Aupa Ico, si tenéis un litro, levantarlo. ¿El qué? ¿El qué? Aupa Ico, si tenéis un litro, levantarlo. Ahí está. Ahí, espérate, a ver. Aupa Ico, si tenéis un litro, levantarlo. Venga. Pues lo haremos. Y pues nada, hasta aquí hemos llegado. Genial. Bueno, pues muchas gracias por estar ahí y nos vemos la semana que viene. Chao, y no os vayáis porque en un par de minutos empieza la tubola, así que no os lo perdéis tampoco. Chao, chao, chao. Maltratan animales, niños y mujeres, suena M16, AK-47, suena 22, suena Mach 11, suena antipersona, suena carro bomba, suena chin chin, brindan en la sombra, estas entidades rigen el planeta, sufrimiento humano es lo que les alimenta, muertes por la guerra, muertes por la droga, todos son ofrendas a la misma señora,